sentido alguna vez así como que no sabes cómo calmarte, qué hacer, cómo poner límites de pronto? Hay esas interacciones donde a veces como que no sabemos qué hacer para manejar la rabia que tenemos. ¿Te ha pasado? De pronto para cuidarnos a nosotros, de pronto para soltar cosas, personas, momentos, situaciones que debemos soltar, o cómo te recargas, o qué hacemos para trabajar de pronto el miedo, cómo nos protegemos, cómo nos escuchamos. Martes de Educación Emocional con Pasti, la cápsula calmante. Martica dice por acá: profe, pero ¿qué hago con el miedo? El miedo, el miedo. El miedo es una situación que tenemos ahí todos como que trabajamos de pronto a necesidad, como que de pronto solamente sacamos las estrategias a trabajar cuando sucede, pero como tal no se educa en ello. Y sería bueno que lo hiciéramos mejor. Por ejemplo, en la escuela, enseñarle a nuestros niños, niñas jóvenes, cómo manejar el miedo, cómo comportarse ante una situación que te genere esa sensación de miedo. Y pues realmente es una pregunta muy valiente, Martica, primero que todo. El miedo realmente no es algo que yo diga lo voy a trabajar y se va a acabar. No, no se elimina. Se transforma y se acompaña. Y se acompaña en la medida que a veces lo abracemos. O sea, suena chistoso como tal, pero sí. Si nosotros comenzamos a reconocer primero esos miedos que tenemos, esas situaciones que de pronto tú dices, no, pero qué tenaz tener que hacer esto, y yo tengo miedo y no lo quiero hacer, y de pronto no es lo que yo estoy buscando. Y muchas veces necesitamos alguien allí. A veces lo hacemos solos porque no tenemos ese alguien allí, pero sí necesitamos ese alguien que nos digan, estoy contigo. No sé si sea tu caso, Martica, si en algún momento tengas esa persona que tú me digas, sí, profe Vero, esa persona está allí, y esa persona me acompaña y me orienta y me guía, o de pronto solamente el hecho de que me acompañe es válido. Sí, vale. ¿Cómo hacemos con el miedo? ¿Tú qué estás viendo? ¿Qué haces cuando tienes miedo? ¿Qué estrategias de pronto tendrías allí? Porque todos lo trabajamos de alguna manera. Uno lo reconocemos, otros lo dejamos pasar, lo escondemos, otros lo afrontan de una manera que de pronto no sea la más indicada. Pero sí, hay que hacer algo con ese miedo para no quedarnos allí de pronto estancados en esas situaciones. Pero lo primero sería nombrar el miedo sin juicios. ¿Cómo es eso sin juicios, profe Vero? Pues sencillo, cuando tú tengas esa sensación de miedo, pues lo primero que tienes que hacer es reconocer qué te hace sentir miedo. ¿Qué o quién te hace sentir miedo? ¿A qué es aquello que le temes? ¿Cuál es la sensación que tú percibes cuando tienes miedo? De pronto es algo físico que se evidencia en tu cuerpo. Tengo miedo de. Cuando lo nombro, cuando lo hago visible, puedo comenzar a cuidarme y a trabajar en él. Mientras tanto, lo único que voy a hacer es seguir manteniendo esa sensación de no puedo, no quiero, que no ayuda de pronto muchas veces. Pero entonces, primero, reconocerlo, evidenciar qué es eso que te da miedo, qué situación, qué espacio, qué persona, qué lo que sea. Y cuando lo reconozcas, entonces vamos a mirar esa sensación que te da, en dónde la sientes en tu cuerpo, en qué parte del cuerpo sientes esa sensación, qué es lo que te hace sentir, te acelera la respiración, te da sudor frío, las palpitaciones se sienten en otras partes del cuerpo, inclusive si te miras comienzas a sonrojarte del cuello hacia arriba, la cara, se comienza a ver en ciertas partes donde hay venas que palpitan con mayor rapidez, de pronto te tiemblan las piernas, sientes vacío en la zona visceral. ¿Qué es lo que estamos sintiendo allí? ¿Qué es esa sensación? ¿En dónde lo siento y qué me lo está produciendo? Porque muchas veces tengo miedo, pero ¿de qué? ¿Qué es lo que siento? Entonces reconózcalo, haz una lista, nómbralo, en dónde lo siento, cómo lo siento y qué hago para que eso no sienta. ¿Cuál es mi reacción? ¿Me paralizo? Respiro, tengo una reacción de pronto de hablarlo, de comentarlo con alguien, me escondo, huyo o hago algo muy intrépido que de pronto me ayude como a cambiar ese miedo. ¿Cuáles de esas opciones de pronto tú dices que puedes utilizar cuando sientes miedo? Ese sería el primero, nombrarlo sin juicio. Entonces no es comenzar de pronto a decir, sí, yo tengo miedo porque siempre soy una miedosa, porque no soy capaz o miedoso, o por esto, por aquello, porque siempre solemos acompañar lo que decimos con una opción de juicio, pues no es la idea, ¿vale? Entonces, segundo, vamos a respirar con intención. ¿Por qué respirar, profe Vero? Porque siempre recomiendan respirar, como si uno se le olvidara respirar. Lo que pasa es que cuando se recomienda respirar, en este caso, Martica, no necesariamente es respirar como lo hacemos en cotidianidad, que estamos respirando y ni hacemos conciencia de ello. Es precisamente eso, hacer conciencia de que estoy respirando. Sí, por aquí, Germán, yo respiro muy acelerado para calmarme. Muy acelerado. ¿Así? Me imagino cuando me dicen muy acelerado que es algo así. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos de pronto regular eso. Esa sensación que estamos sintiendo, más o menos. Pues sí, hay que respirar y hay que hacerse consciente de esa situación. ¿Y cómo lo hacemos, profe Vero? Hay dos maneras de respirar que se sugieren cuando estamos en ese proceso ante una situación de miedo, donde el cuerpo se... Porque todos los cuerpos, digamos que
reaccionan diferente a la sensación de miedo, a la sensación de peligro, a la sensación de alerta, de cuidado, de sobrevivencia, de seguridad. Y entonces entramos allí de pronto a respirar conscientemente. ¿Cómo? Pensando en cuando el aire entra, de qué manera entra, entra frío, entra caliente, se siente duro, lastima las fosas nasales, hacia dónde se dirige, cómo va. Hacer conciencia de ese proceso, en cuántos tiempos estoy inhalando, si lo estoy reteniendo, en cuánto tiempo lo estoy exhalando. Eso es tener conciencia de la respiración, y muchas veces cuando decimos no se nos olvide respirar, se refieren a eso, a hacer conciencia. No lo manifiestan, pero es hacer conciencia de la respiración. ¿Cuáles son esas dos formas de respirar que de pronto me ayudan a mí en esa situación de miedo, de peligro que tengo? Pues la primera de ellas es el respirar lentamente, para, al contrario de lo que tú me estás diciendo aquí, Germán, no es acelerar la respiración, porque si aceleramos la respiración se acelera la manera en que nuestras palpitaciones y nuestro espacio allí como que se regula. Es más bien el hecho de tomar aire profundamente, lo más profundo que tú puedas. Tomas aire, lo sostienes y lo expulsas lentamente. ¿Por qué? Porque al inhalar profundamente, el oxígeno que está ingresando por mi nariz, que luego pasa a todo el sistema respiratorio, llega a los pulmones y demás, expande las costillas o expande el estómago, según la manera como tú respires, está, además de hacer un espacio de lentitud para regular las palpitaciones, que es lo que queremos, bajar las palpitaciones, también está allí ese proceso de oxigenar el cuerpo. Y un cuerpo, cuando está en estado de alerta, cuando está en estado de, de sobrevivencia, de emergencia y demás, necesita oxígeno para mejorar sus diferentes acciones, para realizarlas bien, porque funcionan, todo nuestro sistema funciona con esa parte, con el oxígeno. Y si ese oxígeno que yo estoy teniendo allí no se llena como debería ser en el cuerpo, porque estamos respirando muy aceleradamente, entonces vamos a dejar de pensar con claridad, y ahí es cuando nos bloqueamos. Por eso la importancia de la oxigenación en el cuerpo. Y la otra forma que les comentaba tiene que ver con cuando estamos en una situación de alto riesgo o peligro, o de mucho miedo, una sensación muy intensa de miedo, de preocupación, y queremos calmarla rápido porque no podemos tomarnos el tiempo, porque estamos prestos a que nos dé un ataque de pánico o algo peor o demás. Pues hay una respiración que recomiendan quienes saben, en este caso los expertos en salud, y es la respiración intensa, profunda y doble. ¿Qué es esa respiración, profe Vero? Pues tú respiras una vez intenso y rápido, y enseguida, sin retener y sin soltar, enseguida vuelves y fuerzas a tu organismo a respirar otra vez muy rápido y muy intenso. Ejemplo. Lo retienes y lo sueltas. ¿Por qué? Porque estás forzando al diafragma, estás forzando a todo tu sistema a que se esfuerce, y eso hace que se quite la atención plena de la situación que a ti te está generando esos miedos. Esa es la respiración fuerte y demás. Otra cosa que podríamos hacer allí, aparte de ello, sería, aparte de respirar con la técnica que tú creas adecuada, porque es como un escudo que tenemos para mejorar, otra técnica sería una búsqueda de un ancla emocional. Profe Vero, ¿qué es eso del ancla emocional? Pues eso del ancla emocional tiene que ver con una frase, un objeto, un momento, una persona, un espacio, que te saque de esa situación de miedo de pronto y que te permita pensar en otra cosa, una canción que estás recordando y tarareas, un algo, escuchar música, de pronto alejarte del sitio donde estás. Cuando yo busco un ancla emocional que me permita manejar el miedo, yo lo que estoy haciendo es, estoy aquí, estoy segura, esto va a pasar, no va a durar para siempre, es un momento y tengo que calmarme y mirar cómo oxigeno mi cuerpo y cómo voy a actuar. Aparte de que ese ancla emocional es algo que se tiene allí como para hacerte sentir bien, que de alguna manera te permita el sentirte bien contigo mismo. La cuarta puede ser una acción cualquiera que te saque de ese momento. Y cuando hablamos de acción cualquiera se refiere al que el hecho de que tú estés de pronto en esa situación de miedo y cojas un papel y escribas, o cojas un papel y dibujes, o te vayas a caminar o observes la naturaleza. Algo, una acción física que te saque de ese momento de temor. Tararear, bailar, correr, que es la zona instintiva de los miedos, el correr, que de pronto es algo que allí tenemos y que no evidenciamos muchas veces. Correr, ayudarnos a estar prestos en diferentes situaciones. Esa sería el cuarto. Dibuja el miedo. ¿Por qué dibuja el miedo? Porque pues es como la más básica que hacen las personas, o que no hacen las personas y que podrían llegar a ayudarle. Dibujar, ¿cómo? Yo no soy experto dibujando, no se trata de dibujar una obra de arte, se trata de utilizar esa percepción oculomanual que te ocupe el pensamiento y te aleje un poco. No te va a quitar el miedo, no va a sanar, pero te va a alejar y te va a permitir revisar ese miedo de otra manera diferente a la que estamos acostumbrados. Vámonos con la número 5. Y en la 5 tenemos transformar el miedo en esa acción pequeña. Y viene en continuación de la que les estaba hablando, de dibujar, bailar, X, Y, Z, lo que tú decidas hacer. Y tiene que ver con esa sensación donde tú te permites, para salir de ese miedo, de pronto generar una acción ante ese miedo. Si ves que estás en peligro y demás, pedir ayuda. Sería lo que haríamos usualmente. Si la situación es de peligro físico o emocional, que tú te veas que tengas que sobrevivir o demás,
tienes que llegar a pasar a una acción que trabaje ese miedo. ¿Cuál sería ese proceso? ¿Qué puedo hacer hoy mientras que tengo ese miedo? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a responder ante ese miedo? Porque es que muchas veces no se nos enseña, lo decíamos al inicio de este en vivo, no se nos enseña a reaccionar ante el miedo, no se nos enseña de pronto a tener estrategias válidas que me permitan mejorar ese miedo. Entonces, puedo hacer que hoy el miedo sea más bajo porque voy a tratar de enfrentar la situación, que voy a tratar de enfrentar esa situación porque quiero comenzar a dejar de tener miedo de eso, o no te interesa dejar de tener miedo de eso. Por ejemplo, el jefe. Cada vez que vas a acercarte a tu jefe de pronto para pedirle un aumento, de pronto para solicitar mejora en tu proceso laboral, qué sé yo, tienes que hablar algo con el jefe. Y de alguna manera, cuando vas a hablar con el jefe, siempre aparece don miedo allí, aparece con temblor en las piernas, temblor en la voz, aparece con pensamientos intrusivos negativos, que son aquellos que te están diciendo de alguna forma no lo puedes, no lo vas a lograr, y entonces vas a escuchar ahí antes de entrar a hablar con el jefe o de afrontar ese miedo que tienes, no pierdas el tiempo, no lo hagas, igual no lo va a hacer, no es necesario, puedes llegar a perder tu trabajo, enfócate en otra cosa, qué sé yo, cualquier situación donde esa transformación del miedo de pronto vas a pensar que no se va a eliminar y que siempre va a estar allí, y entonces lo dejas como de lado. Pues esos pasos que puedes hacerlo es no pelear, pero tampoco permitir que te coloquen subordinadamente, es decir, que pasen por encima tuyo. También respirar, ese proceso de respiración profunda, consciente, antes de ingresar a hablar con esa persona, incluso mediante el proceso de hablar con el jefe o con esa otra persona, puedes también llegar a respirar. Ahí que la persona no se dé como cuenta, va respirando lento, pausada. La clave aquí en el trabajo de ese miedo está en que hagamos las cosas pausadamente. Si tú bien antes de, puedes hacer la respiración profunda intensa de 2 shots, por decirlo de alguna forma, donde haces la inspiración fuerte, y muy profunda, y enseguida la segunda inspiración, sin soltar ese aire, y lo sueltas, eso lo puedes hacer antes de entrar a hablar con la persona. Cuando ya estés dentro, hablando con la persona, pues para que no se den cuenta que tú estás haciendo un ejercicio de respiración, pues lo que puedes hacer es que respiras lentamente, tomas el aire por la nariz, despacio, y mientras que vas hablando lo vas soltando por la boca. ¿Por qué? Porque cuando el miedo nos acoge, lo que nosotros hacemos es hablar y nos soltamos, y a veces nos dejamos y ni regulamos lo que estamos diciendo, y muchas veces caemos nosotros mismos en trampitas. Es decir, respiremos en esos momentos que estamos hablando con las personas o afrontando la situación como si nos abrazáramos. Suena chistoso, pero es esa técnica de inhalar 4, retener 4, exhalar 4. Ese espacio que de pronto sea un escudo. Otra cosa que puedes hacer ahí es, haz algo pequeñito que te dé seguridad en ese momento. Ten algo en la mano que tú vas de pronto en el bolsillo tocando, puede ser la punta de los dedos, puede ser balancearte, puede ser tocar algo, alguna superficie, moverte de pronto mientras que hablas con esa persona, tomar agua, hacer pausas, tocar tocar una pulsera emocional. Recuerden que ya hemos hecho la pulsera emocional, aquí vamos a volverla a hacer. Tocar ese objeto que a ti te dé como esa sensación de pronto de estar bien, de sentirte que tienes un control sobre la situación. Obviamente vas a encontrarte con jefes que van a decir, ay, sí, chévere, profe Vero, hablemos, no sé qué, cómo vas a encontrarte con los que, a ver, pero no ve que usted está aquí, antes agradezca que tiene el empleo y que les estamos dando, pues, ¿por qué mejor no, qué sé yo, lo que te responda? Busca una voz confiable, y si en el espacio de otra persona y quieres de pronto encontrarte allí con quién puedes contarle o a quién quieres de pronto decirle, mira, me está pasando esto con el jefe, estoy pasando por esta situación, compártelo con alguien. Compartir las cosas con alguien hace que no te va a solucionar el miedo, pero lo hace más liviano, lo hace más llevadero, como cuando lo escribes, como cuando lo dibujas. Y otro tipcito ahí de ese transformarlo en una acción pequeña sería así te tiemble las piernas, así te tiemble la voz, así te pongas rojo, así la voz te como que vas a llorar, como que se te agúa el ojo y demás, hazlo. Porque es que si no lo hacemos, llega el momento en que es como un músculo. Digamos que si yo quisiera trabajar el miedo, lo podría estar trabajando como un músculo. ¿Cómo, profe Vero? Cuando yo hago repeticiones con una pesa, el ejercicio que a mí me sirve cuando estoy haciendo las repeticiones con la pesa, y es una analogía que yo siempre hago para cualquier otra cosa, cuando te comienza a servir, no es cuando tú estás haciendo la primera serie de 10, de 12. Tú vas y estás haciendo ahí tus pesas, tu rutina, o cuando estás corriendo y comienzas, no. Lo que te sirve para crear ese músculo, para evitar la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, son esos 3, 4, 5 ejercicios que tú haces ya al final, cuando ya casi no puedes, que te estás forzando así a levantar la pesa y todo te tiembla y demás. Esos son los que sirven realmente, no los 7 u 8 anteriores. ¿Qué significa eso? El miedo, como todas las emociones, se trabajan como un músculo. ¿Cómo se trabaja un músculo, profe Vero? Pues utilizándolo, porque si no lo utilizo, se muere, se atrofia. Tenemos que trabajar en el miedo, porque yo no puedo decir, tengo miedo, me pasa esto y demás, y no trabajar en el miedo. Hay que afrontarlo de la manera más sutil que a ti te parezca, o si tú ya ves que es una sensación que sencillamente o totalmente no quieres afrontar, es válido también. Siempre y cuando esa parte no te haga daño a ti o no le haga daño a otro. Porque si hace daño a alguno de los dos, allí hay que hacer algo.
Esa es la quinta. Vámonos con la sexta, que es la última. La sexta sería solicitar ayuda. Y ese solicitar ayuda puede ser del orden emocional, del orden de pronto profesional, porque muchas veces también se necesita afrontar los miedos. No es fácil que uno va y habló y le dijo y se enfrentó al jefe y no. Afrontar los miedos es una cosa delicada y cuando la persona sufre el miedo es que puede hablar de ello. Em, Cuando ese miedo allí ya es devastador, por decirlo de alguna manera, ya tiene una acción que pasa de los límites de lo normal, y pues quien tiene el miedo es quien realmente lo sabe. Por ejemplo, en el caso de la profe Vero le tiene pavor a las alturas y a las serpientes. Más que pavor me dan asco. A las arañas también, pero este Halloween, si quieres pasar y mirar en mi perfil, este Halloween me disfracé de la Viuda Negra con una araña aquí enorme en la cabeza y arañas por todos lados. Y cuando comencé a pensarme en el disfraz, porque realmente yo quería otro disfraz, pero se me vio truncado a última hora, entonces me fui con la Viuda Negra y la araña pues la tenía y las arañitas de los procesos de aula cuando decoramos los salones y demás. Entonces lo hice y me coloqué esa araña ya grandísima, pero siempre me daba como, más que miedo, es como cosa, las arañas, los bichos, las serpientes, como asco, pero es raro porque las ranas sí me encantan, las ranas y los sapos me parecen adorables, entonces son cosas raras. Cada quien tiene su miedo. Vea, yo tiemblo, la profe Vero le tiembla las piernas cuando pasa un puente peatonal. Son miedos, son situaciones que están arraigadas allí, que te pueden hacer temblar, que te pueden hacer... O sea, tú te imaginas, porque es que la mente es tan... Pero tú te imaginas todo un mundo catastrófico cuando estás tratando de enfrentar ese miedo. O sea, todo lo peor que tú creas que de pronto puede llegar a pasar, se te ocurre en ese momento. Y es la mente, es nuestro cerebro, es nuestro peor enemigo quien nos está forjando esas jugaditas allí como tal. Así de que pidamos ayuda. Si ya la situación se está saliendo de control y de pronto tú ves que no es lo que debería ser y que podríamos llegar a enfrentar otros problemas de nuestra vida personal o demás, pues así, allí sí tendríamos que buscar ayuda profesional. ¿A quién se acude, profe Vero? Orientador, terapeuta, psicólogo, un especialista, se le comenta al médico general, tengo una situación emocional. Muchas veces el miedo parte desde lo emocional, ¿no? Y si ni así se me pasa el miedo, buscar ayuda. Buscar ayuda, Germán, porque esas situaciones donde nosotros queremos de pronto mejorar en nuestras interacciones emocionales, tenemos que comenzar a reconocer que hay una problemática. A veces no lo reconocemos como problemática porque nos va bien ahí, porque estamos en una zona de confort, pero sí necesitamos a veces tener en cuenta esos procesos de ayuda que deberían estar allí, que a veces no están, pero que deberían estar. Listo. Eso en cuanto al miedo, Martí, que espero que te haya respondido de alguna manera lo mejor posible tu pregunta. Eso en cuanto a los miedos. ¿Alguna otra pregunta? Ya respondí a Martica sobre cómo hacer para calmarnos, cómo hacer para poner límites cuando tienes rabia, cómo cuidarnos, cómo soltar, qué hacer para recargarnos. El miedo ya lo hablamos y cómo protegernos, cómo hacer para escucharnos. Ahí nos quedan esas preguntitas para el otro martes, para si alguien desea de pronto hacer alguna pregunta sobre alguna de esas preguntitas, bienvenidos y bienvenidas sean. Gracias por estar y por escuchar.